Hola, ¿qué tal, queridos televidentes? Sean ustedes bienvenidos a una emisión especial de Las Nuevas Generaciones. En el programa de hoy analizaremos y detallaremos cada momento de la vida de Diego Armando Maradona. Desde su arribo a la ciudad de Nápoles, el 10 obtuvo en la memoria grandes victorias para el conjunto napolitano, como las obtenciones de los dos Scudettos y de la Copa de la UEFA de la temporada 1988 y 1989. Esto y muchísimo más en Las Nuevas Generaciones. El 5 de julio de 1984, Napoli presentaba al jugador que cambiaría su historia. Más de 70.000 personas se hicieron presentes en el mítico San Paolo, un estadio que se vistió de gala para darle la bienvenida a Diego Armando Maradona. Ese día sería el comienzo de un romance eterno, un amor incondicional pocas veces visto en la historia del fútbol. Nápoles es la ciudad más poblada del sur de Italia, excluida y vista con desdén por el norte del país. Una localidad que despilfarra cultura futbolera a mansalva. Maradona, que apenas tenía 23 años cuando llegó, se encontró con una hinchada apasionada y deseosa de un ídolo. También se encontró con gente humilde y trabajadora, un escenario bastante parecido al de su infancia en Argentina. Tal vez por eso se sintió atraído. Diego entendió como nadie esas diferencias entre el norte y el sur. Fue el emblema de una región marginada que se rebelaba contra el poder futbolístico y económico de la otra. Le dio dignidad a una sociedad y a un club que nunca había ganado un título. Fue una historia de redención social. Las dos primeras temporadas no consiguió ningún título, pero Napoli comenzó de a poco a pisar fuerte en el panorama italiano y a plantarse decididamente a los grandes con Diego como bandera. Recién en la temporada 86-87 llegaría la explosión y los campeonatos. Un 10 de mayo de 1987 y a falta de una jornada, Napoli se consagra campeón del Calcio. Esta fecha quedará en la historia de los napolitanos por haber conseguido el primer scudetto en su historia y ante los poderosos del norte, con una inolvidable campaña donde finalizó con 42 puntos, sacándole 4 de diferencia a la Juventus. Maradona jugó 29 partidos y convirtió 10 goles. El día de la consagración, el terreno de juego se inundó de miles de aficionados, periodistas y jugadores que celebraron con Diego. El Pelusa corrió por todo el borde de la cancha, saludando hacia las tribunas con los brazos en alto. «Napoli es mi casa», decía después, exhausto, sin aire, entre sollozos de felicidad. Luego armó un carnaval en el vestuario. Sin camiseta y con la cinta de capitán bien ajustada en el brazo izquierdo, saltó y contagió a sus compañeros de esa euforia tan característica de él, de cantos, de aplausos, bailes y abrazos incesantes.
Mandó saludos a su madre, a doña Tota, y parecía que su sonrisa y la de todo un pueblo nunca se iban a desvanecer. Haber conseguido el primer Scudetto para el Napoli en 60 años fue, para mí, una victoria incomparable, distinta a cualquier otra, incluso al título del mundo del 86, porque al Napoli lo hicimos nosotros desde abajo, dijo años después. La frutilla del postre ese año sería la obtención también de la Copa Italia, donde vencieron a Atalanta en la final con un global de 4-0. Fue la tercera en la historia del club. Maradona jugó 10 partidos y aportó 7 goles. Abbiamo meritato il campionato, così credo che facciamo un bel campionato anche lì. Obviamente, Diego y toda Napoli querían más. El 10 ya tenía títulos de todos los colores, pero le faltaba un logro internacional a nivel clubes. Y llegó un 17 de mayo de 1989. Ese día se jugaba el partido de vuelta en la final de la Copa de la UEFA, lo que hoy conocemos como Europa League. Napoli enfrentaba al Stuttgart en la ida. Había ganado el conjunto italiano por 2-1 en el Estadio San Paolo, con un gol y una asistencia de Maradona, que todo se definiría en Alemania. En aquel entonces, esta copa era la segunda en importancia, pero era mucho más competitiva, porque la Champions de esos años solo iban los campeones de cada país y el resto de la UEFA. En el camino a la final, el Napoli tuvo que enfrentarse nada más y nada menos que a la Juventus en cuartos y al Bayern Múnich en semifinales. El día de la vuelta de la final en Stuttgart, el 10 aportó 2 asistencias en un partido que terminó 3-3 y que culminó de esta forma con otra consagración histórica para los napolitanos. Esto es lo que habíamos soñado. Estamos muy felices. Fueron las palabras de Diego con la copa en sus manos. Luego se conoció un diálogo que tuvo con Ferlaino, presidente del Napoli en aquel entonces. Ganamos, ya está, hice todo lo que tenía que hacer, puedo irme, le dijo el astro argentino. Hoy ganamos y hay que seguir ganando, y para seguir ganando tenemos que continuar en el club, respondió el dirigente. Y así fue. Maradona cerró ese título con 3 goles y nada menos que 8 asistencias. Increíble. Como su baile con la pelota al ritmo de Life is Life. Sí, eso también pasó en esa copa. Todo el sur de Italia, otra vez de festejo. Algo que ya parecía hacerse costumbre. Ahora no solo eran una potencia en el país, también lo eran en Europa. El club seguía por las riendas del éxito, y tras obtener 3 títulos desde la llegada del 10, el próximo objetivo era claro: el segundo Scudetto.
Pero el camino al principio comenzó un tanto accidentado para el Napoli, ya que Diego, su emblema y referente, se perdió los primeros 4 partidos por algunos problemas personales. A pesar de eso, el Napoli supo reponerse a su ausencia y no perdió ninguno de estos 4 encuentros. Buon profeta, non abbiate fretta, aveva suggerito in settimana, sappiate aspettare il momento giusto per colpire. E il momento giusto è caduto tra il 42esimo e il 45esimo del primo tempo, con i gol di grande fantasia di Maradona e Careca che vi riproponiamo da altra ancora. Pero hubo un partido puntual en el que la ciudad de Nápoles sintió que era realmente posible ganar el campeonato. Y fue en la 5ª fecha, con la vuelta de Diego al equipo, aunque curiosamente jugando con el dorsal 16 y arrancando desde el banco de suplentes. El conjunto azzurro perdía 2-0 al descanso ante Fiorentina, pero tras su ingreso en la segunda parte, se logró dar vuelta el resultado y ganar por 3-2. Fue quizás el partido más emotivo en la campaña del Napoli, y el desarrollo del resto del campeonato fue tan vibrante como el de aquel partido, puesto que la pelea estaba entre los napolitanos y el todopoderoso Milan de los holandeses, con Arrigo Sacchi a la cabeza. Tal es así que la fecha para ponerle la rúbrica a ese título fue nada más y nada menos que la última, en la que Napoli recibía al Lazio en el mítico San Paolo. Maradona chiede la distanza, inquadrato Crippa, al centro della porta c'è il portiere Fiori, il traversone di Maradona, la testa e il gol! Baroni! Il gol di Baroni! Napoli in vantaggio dopo 7 minuti! Los del sur se encontraban primeros con 3 puntos de diferencia sobre los rossoneris, pero todo llegó a su fin gracias a un solitario gol de cabeza de Marco Baroni, dando de esta manera el segundo scudetto en la historia para los napolitanos y desatando la locura en toda la ciudad. Y obviamente, con la enorme contribución de Diego, el cual fue el máximo goleador de aquel torneo con 16 tantos. Primo gol di Crippa, l'ultimo di Baroni, il nesso che c'è stato. Non esistono parole per definire questi ragazzi, sono stati meravigliosi assieme al pubblico. En 1991, el Pelusa dio su primer positivo por cocaína, en un partido contra el Bari. Por ello, recibió una dura sanción de 15 meses. Además, tuvo problemas con la justicia por tenencia de drogas y se marchó con supuestas deudas en sus impuestos, los cuales él siempre negó. Así fue el fin de ciclo allí, cuando físicamente no era el mismo, cuando los escándalos lo sobrepasaban, cuando ya había tenido encontronazos con periodistas, técnicos y dirigentes. Sin embargo, nunca dejó de ser el héroe de la ciudad de Nápoles. Maradona nunca pasó inadvertido a lo largo de su carrera, tanto dentro como fuera de la cancha. Vivió momentos inolvidables en todos los clubes en los que jugó: Argentinos, Boca, Barcelona y ni qué hablar de la selección argentina. Pero sin dudas, su paso por Nápoles lo marcó para toda la vida. Allí dejó un sello imborrable a pesar del paso del tiempo. Llegó como un hombre, un futbolista con un enorme talento que ilusionó a toda una ciudad, pero nadie imaginaba lo que vendría después. Los napolitanos y los italianos disfrutaron de un Maradona inmenso. La historia de Diego con Napoli parece de romance, con sus alegrías y sus tristezas, con sus polémicas y sus escándalos. Sin dudas,
Fue amor a primera vista. No importa lo que hiciste con tu vida, sino lo que hiciste con la nuestra. Se leía en miles de carteles hechos por sus fanáticos el día de su muerte. Quizás esa sea la mejor definición de lo que sentían los maradonianos, porque arribó a Napoli como un jugador y se fue como un verdadero dios. Para muchos, el más humano de los dioses.